Beatriz Sánchez nació en Viña del Mar, Chile, y estudió periodismo en la Universidad de Concepción. Durante décadas ejerció su carrera principalmente en radio y televisión, incluyendo Radio Chilena, Radio Cooperativa, ADN Radio y Radio La Clave, así como conduciendo los programas Hora 20 de la Red y Entrevista Verdadera en la Televisión Nacional. Ha recibido múltiples reconocimientos, entre los que destacan Mejor Periodista de Televisión y Premio Periodismo de Excelencia 2014, así como el Premio Raquel Correa en 2015 y 2016. En el año 2017, dejó los micrófonos para unirse al recién fundado Frente Político de Izquierda, Frente Amplio. Se convirtió en su primera candidata presidencial, logrando 20% de los votos en las elecciones presidenciales de 2017. En 2020, fue electa como constituyente para la Asamblea Popular, que escribió una propuesta de nueva constitución para Chile. Desde diciembre de 2022, es la embajadora del gobierno de Chile, encabezado por Gabriel Boric, en México. Pues aquí estamos con la embajadora Beatriz Sánchez. Bienvenida, estimadísima. Hola, John, ¿cómo están? ¿Cómo están todas, todos? Un gusto estar acá. Por fin salió la entrevista, además. Sí, ¿no? Desde cuánto hemos estado buscando este espacio, muy ocupada has estado, vas llegando a México pues apenas Sí. en noviembre. ¿Habías vivido antes en México? No, vivido en México nunca. Había estado varias veces. Yo soy periodista de profesión, siempre ejercí en medios de comunicación, ustedes ya lo escucharon, y me había tocado estar en Ciudad de México varias veces para hacer entrevistas, para hacer notas, en fin, en Guadalajara y también en Monterrey, pero cuando uno visita como en su profesión ciertos lugares, Claro. Uno va muy quirúrgicamente a un lugar, quirúrgicamente a otro, y conoce poquito, la verdad. Y ahora ya te toca conocer todos los Sí. entretelones, las contradicciones, las complejidades de la política mexicana. ¿Te hemos Sí. tratado bien aquí en México? ¿Estás contenta? Sí, muy contenta, muy contenta. Mira, pasa algo, creo yo, entre Chile y México, no solo que siempre históricamente ha habido buenas relaciones entre Chile y México, y seguramente vamos a estar hablando de eso, sino que creo que tenemos, aparte de la latinidad, ¿no? Los países latinoamericanos como que nos buscamos cuando estamos en alguna parte diseminados en el mundo, nos buscamos los latinos, las latinas, y no solamente el idioma, sino que creo que además entre mexicanos y chilenos tenemos algo en común. No sé si será algún tipo de sentido del humor, no sé si hay ciertos códigos que manejamos más o menos en conjunto, pero entiendo que chilenos o chilenas que viven en México se acostumbran muy rápido, y también le pasa lo mismo a mexicanos y mexicanas que viven en Chile. Así que muy bien hasta ahora. Excelente, pues bienvenida. No, y además en un momento latinoamericano, con una gran oportunidad para generar algo diferente. La victoria de Gabriel Boric como presidente en Chile lo celebramos todos. Yo creo que había buenas relaciones con Chile desde siempre, pero y ahora ya tenemos Petro en Colombia, Lula en Brasil. No lo habíamos imaginado, bueno, soñado sí, pero verlo aquí enfrente, esta posibilidad de articular una nueva visión de unidad latinoamericana, es muy emocionante. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que es el momento ya para eso? Uy, es una tremenda pregunta por varias cosas. Primero, creo que es muy interesante que la región tenga una visión ideológica común, o que tenga ciertas metas o formas de entender las cosas común. Creo que es muy bueno. Mirándolo desde otro país, es primera vez que yo salgo, como te decía, de Chile a mirar la política y lo multilateral, o sea, Chile desde otros ángulos, ¿no? Y Chile en un conjunto y no en forma solitaria. Y quiero destacarlo porque Chile tiene un comportamiento bien isleño, y creo que es bueno decirlo cuando hablamos de Chile. Chile quizás porque es este país largo que todos conocen en el mapa, ¿no? Pero está flanqueado por un lado por el mar, por otro lado por la cordillera, en el norte por el desierto, y en el sur, al final del mundo, o al principio, como decimos las y los chilenos, por los hielos eternos. Estamos bastante aislados, siempre hemos estado bien aislados, y somos de comportamiento isleño, y con eso quiero decir que cuando alguien va a Chile, por ejemplo, y prende las noticias, y me imagino, John, que te ha pasado en algún momento, vemos solo noticias de Chile. Somos bien malos para ver noticias de América Latina o del mundo. O sea, nos miramos mucho el ombligo. No es que seamos egoístas, ¿no? Pero tenemos este comportamiento isleño, como que todo lo que pasa en el mundo pasa solo en Chile, ¿no? Nos cuesta mirar hacia afuera, nos cuesta mirar a América Latina. Entonces, es muy interesante salir de Chile para mirar a Chile. Dentro de su contexto, o sea,
a Chile dentro de América Latina y mirar también lo que nos pasa con ese enfoque más regional. Y creo que es muy interesante lo que pasa en América Latina en ese sentido, en cuál es la posición de Chile, cuál es la posición de los otros países y cómo se puede trabajar multilateralmente hoy día, Claro. o sea, en conjunto con el continente, porque hoy día no hay tema que sea de un país. No hay tema que sea de una ciudad. Hoy día todos los temas que tratamos, desde los medios de comunicación, que son temas que a mí me interesan mucho, desde cómo enfrentar las redes sociales, las mentiras en redes sociales, la información que llega, los temas del futuro como el cambio climático, la migración, la inteligencia artificial, en fin, todo eso, si no se trata como continente, bueno, estamos mal. Cuéntame del proceso político reciente en Chile, porque igual nuestra audiencia no lo conoce tanto. Y para mí, que he estado siguiendo de lejos, me parece muy emocionante. Chile, pues la cuna del neoliberalismo contemporánea, a partir de 73, después, ustedes son el ejemplo a seguir para la escuela de Washington, de imponer otra forma neoliberal de organizar económica y políticamente también, la contracara del libre mercado, la represión y el control. Y ahora de repente en esos años ver tantos jóvenes protestando, denunciando la desigualdad, la falta de educación pública, salud pública, una efervescencia social que no se había visto en mucho tiempo, no sé desde hace cuántas décadas me dirás, pero para nosotros de fuera sí fue una sorpresa muy grata ver a esta sociedad chilena levantándose y denunciando y proponiendo además algo diferente. Luego, la idea del constituyente, nosotros también lo decimos aquí en muchos lados, no, hay que hacer una nueva constitución, pero de repente tan rápidamente se tomara este acuerdo para hacer una nueva constitución, gana además el candidato de izquierda, va generando una bola de nieve, una ola de esperanza. Y de repente ya, hace unos días, otro referéndum, pero antes de llegar al contexto actual, compártenos ese proceso tan emocionante que vivieron, que están viviendo, y qué implicó y qué implica para la historia de Chile. Sí, creo que en los últimos 5 años hemos vivido como 50 años en 5, ¿no? Entonces, pero me gustaría a lo mejor para poner el contexto ir un poquito más atrás. Claro. Yo creo que es bien interesante lo que dices. Muchas veces miramos nuestra dictadura, o la dictadura chilena, que partió el 73, estamos cumpliendo este 2023 50 años desde el golpe militar o cívico-militar que termina derrocando a Salvador Allende. La miramos como una dictadura que tiene la peor cara en todas las violaciones a los derechos humanos, que sin duda que es la peor cara, ¿no? Todavía tenemos detenidos desaparecidos, o sea, gente que desapareció, que todavía no sabemos qué pasó con ellas, con ellos. Tenemos miles de torturados, ejecutados políticos, es una historia de horror que todavía está muy presente en nuestro país. Pero esa dictadura impuso este terror para finalmente construir un sistema que es político, económico y que fue también cultural y social. Tú lo mencionas, que este sistema neoliberal, algunos dicen el laboratorio neoliberal del mundo, que fue Chile, y que es un sistema que dura hasta hoy día y de la manera más extrema. Y quiero dar un ejemplo. Entre el año 79 y el 81, o sea, en plena dictadura, cuando ya estaba sentada la dictadura y ya estaban todos los colaboradores civiles de la dictadura trabajando con Pinochet, se generan una serie de cambios que vienen a amarrarse con la Constitución del 80, que es la Constitución que todavía tenemos en Chile, ¿no? Y que es la Constitución de Pinochet. ¿Cuáles son esos cambios? Y yo le llamo pilares de la dictadura. Y esto para entender de qué estamos hablando. Bueno, los cambios que son decretos leyes, porque es un grupo de 10 personas que los dictan nomás, y como estábamos en dictadura se cambia, ahí nadie discute, nadie vota, no, se cambia nomás. Bueno, se privatiza la salud, se privatiza el agua, se privatiza la educación, se cambia el código minero, se cambia el código forestal, se cambia el código del trabajo, se privatizan las pensiones. Y esto todo se cierra en la Constitución del 80. O sea, se cambia nuestra forma de vida completamente. Y la Constitución cierra esos cambios. Y ese libro, que es la Constitución del 80, viene a cambiar nuestra forma de entendernos, nuestra forma de relacionarnos. A eso nos referimos con este laboratorio neoliberal que es Chile, ¿no? Entonces, hoy día todavía nosotros vivimos en un país con la salud privatizada, con las pensiones privatizadas, con el agua privatizada,
el único país en el mundo que tiene sus aguas privatizadas y así sucesivamente. Esto viene a ser, diría yo, crisis en lo que señala John, que son las distintas movilizaciones del último tiempo. Es injusto decir que todo esto parte del 2019 con el gran estallido social. Esto venía acumulándose desde muchos años antes. Quizás no eran noticias internacionales, ¿no? Pero se levantan los escolares el año 2006. Claro. Después se levanta la gente por la salud en distintas regiones del país, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente tú tienes que hacer bingos o tienes que hacer una lotería o juntar plata con todos tus familiares para poder operarte rápido de algo que tienes urgente o pagar un tratamiento para el cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque la salud está privatizada. Empezaron en el 2010 las grandes movilizaciones estudiantiles por la salud, porque tenemos salud privatizada, incluso todas las universidades estatales se paga lo mismo que una universidad privada, como para entender el fenómeno, ¿no? Sabes que la UNAM es gratuita todavía, Exacto, ¿eh? o sea, Sí. es bueno comparar esto. Estamos en la UNAM y para nosotros es como casi la gente mira como, ¿de qué me están hablando? Que una universidad sea gratuita, bueno, eso no existe en Chile. Hoy día- 360,000 estudiantes además. Exacto, en Chile hay algunos estudiantes que por su situación económica hoy día tienen, después de esas grandes protestas, la posibilidad de ir gratis a la universidad, pero las universidades no son gratuitas en Chile, ¿no? Y tenemos después las grandes protestas y las grandes movilizaciones por las pensiones, Claro. que son de miseria en Chile para todas las personas, ¿ah? Incluso las que trabajaron 40 años seguidos. Entonces, todo esto vino a ser crisis que finalmente estalló el año 2019 con las grandes protestas que hubo. Y ahí uno puede entender por qué esas grandes protestas en todo el país se canalizaron a través de un proceso constituyente. Porque se visualizaba, o todos tenían muy claro en Chile, y me refiero a la población, ¿no?, que el problema es la Constitución. Porque fue la Constitución del 80 la que juntó todas estas leyes que privatizaron la vida. Entonces era la Constitución la que tiene que cambiar para cambiar nuestra forma de vida, que al final no era solamente un sistema político-económico, sino también cultural. Tú fuiste candidata a la presidencia de la República en 2017, sí. Justo en medio de esto. Si hubieras ganado tú, igual no hubiera llegado a esta crisis tan extrema. ¿Qué hubieras hecho si hubieras llegado de presidente en 2017? ¿Estabas pensando en llamar a un nuevo constituyente? ¿Cuál era tu plataforma en ese momento? Sí. Bueno, si uno mira el libro, que todavía uno lo puede descargar, de la propuesta del 2017, lo primero que decía ese libro era una asamblea constituyente para cambiar la Constitución. O sea, siempre tuvimos claro, yo fui candidata porque el Frente Amplio, que es el frente que hoy día gobierna en Chile, el presidente actual es mi presidente, se crea el 2017. Nosotros, el Frente Amplio se crea en enero del 2017 y resolvemos todos los que participamos. Yo no estuve en la creación misma, pero entré un poquito después. Resolvemos que hay que ir a todas las elecciones. Yo me transformo en candidata presidencial, pero en marzo, y el Frente Amplio se había creado en enero. Y resolvemos ir a todas las elecciones, ¿no? Estábamos recién creados. Entonces, y entendíamos, teníamos muy claro, y eso es porque ya la población desde esa época ya empezaba a tener bastante claro que uno de los grandes temas era los cerrojos que tenía la Constitución para hacer cambios estructurales. Y lo que planteamos cuando llegamos a la papeleta era eso, cambios estructurales. O sea, en Chile el problema era la Constitución. Entonces, por más que tú cambiaras una ley o una pequeña norma, tú finalmente no cambiabas en profundidad las pensiones, la salud, la educación. Ese es uno de los temas de Chile, o los temas pendientes de Chile. 2020 se logra el referéndum para ser un nuevo constituyente. Se gana de manera abrumadora. 80%. 80%. O sea, una voluntad social generalizada de la población coincidiendo con este diagnóstico. Tenemos que salir de esta jaula, ¿no? Sí. Literalmente, como lo describes tú, hasta usaste la metáfora del cerrojo, o sea, una jaula que estaban atrapados desde 1980, tenemos que salir y construir otra cosa. Luego se hace la elección para los integrantes de esta convención constituyente, tú mismo fuiste electa. Ahí presidiste una de las comisiones más importantes de reformas constitucionales, de derechos humanos, ahorita me explicas, y se genera un documento pues, histórico, participación de los pueblos indígenas, principios feministas, ecologistas, todos estos temas también de salud, educación pública,
ese documento que ustedes lograron redactar es un documento histórico de enorme valía, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú rescatarías como las aportaciones más importantes de ese proceso y ese documento? Uy, a ver, yo creo que destaco dos cosas que son quizás un poquito separadas, ¿no? Primero destaco la forma y después el fondo. O sea, creo que la forma en que se redactó, claro, el proceso mismo, el que se haya generado una asamblea constituyente o una convención constitucional, donde todos sus integrantes fuimos electos, donde hubo participación de militantes de partidos políticos como yo, que yo milito en el Frente Amplio, pero un grupo importante, que eran más de la mitad, que eran no militantes de partidos, o sea, gente que pertenecía a la política porque eran integrantes de asambleas barriales, de asambleas por el medio ambiente, de grupos feministas, en fin, que eran participantes de la política, pero no de partidos políticos, o sea, gente que se levanta desde sus barrios a hacer campaña, o sea, para decirlo bien sencillo, como alguien que salió de su casa, ¿no? La gente de la calle, como decimos nosotros en Chile, más de la mitad era esa gente de la calle que nunca había participado en un partido político, que había paridad, o sea, la mitad éramos mujeres y la mitad hombres, y con participación nunca antes vista en Chile de proporcionalidad de pueblos originarios, para juntarnos a pensar qué país es el que queremos, qué queremos de la educación, qué queremos de la salud, cómo nos imaginamos un gobierno, o sea, cómo nos imaginamos la figura del gobernante o la gobernante, del parlamento, de la justicia, o sea, era pensar en un pacto, ¿no?, nuevo de sociedad, de cuál es el gobierno que queremos, en fin. Eso es inédito en Chile. Es absolutamente inédito porque todas nuestras constituciones han salido de un grupo de élite. Todas, ¿no? Las pocas que tenemos. Entonces esto era realmente un ejercicio lo más democrático que yo nunca he visto, ni he sentido, ni he vivido, y lo digo de guata, ¿no? Es lo más democrático que yo he visto. Y nos sentamos, y no es fácil esto, nos sentamos grupos muy diversos de personas, viejos, jóvenes, veníamos de la calle, de regiones, a discutir esto, a ponernos nuestras propias reglas para funcionar. Y créanme que fue difícil. Para dar nos separamos en comisiones, nos dimos una autorregulación, discutimos durante un año de plazo y dimos con un libro. Entonces, esa forma yo es lo primero que destaco, porque creo que es lejos el ejercicio más democrático quizás que voy a ver en mi vida. No, y ese solo hecho de que la gente se mete adentro de la política que estaban fuera. Exacto. Es algo revolucionario. Pues esto, bueno, más bien es la definición casi de una revolución, ¿no? La repolitización de la sociedad. Porque justo lo que hemos estado viviendo en muchas partes del mundo es que la política está diseñada para ahuyentar a la gente, ¿no? Sí. Para que igual voten, pero que no se metan y que de repente venga del otro sentido, es una cosa impresionante. Me están llamando a un breve corte, así que regresamos ahora para continuar con este increíble diálogo con la embajadora de Chile en México, la periodista Beatriz Sánchez. No se vayan. Aquí seguimos con Beatriz Sánchez. Gracias, Beatriz. Pues fascinante esta experiencia. Vamos a entenderlo más. ¿Cuántos constituyentes fueron que entraron contigo? En total éramos 155. 155. De ellos, ¿cuántos eran de algún otro partido político? En total, no me acuerdo tan bien exacto el número, pero en total el 60% aproximadamente no era de partidos políticos y el resto era de partidos políticos. O sea, más de la mitad eran ciudadanos comunes. ¿Qué tipo de ciudadanos? O sea, eran dirigentes comunitarias, eran maestros de escuela, eran albañiles. De todo. A ver, cuéntame. Mira, de todo. Yo creo que esa es parte de la gracia. Y te pongo el ejemplo del distrito que yo representaba. Yo fui electa por una zona de la región metropolitana, una zona muy populosa de un grupo de comunas que son de las más pobladas de la región metropolitana, a las que les tengo mucho cariño además. Y ahí, por ejemplo, en ese distrito se elegían 7 constituyentes. Yo fui la única de los 7 que pertenecía a un partido político. El resto eran solo independientes que trabajaban en distintas cosas. Una era una dirigente feminista de un grupo 8M que es muy conocido en Chile. En fin, una de ellas, que se llama, o le decíamos cariñosamente la tía Pikachu, ella se llama Giovanna Grandón,
¿Por qué le decíamos tía Pikachu? Porque ella se hizo muy conocida a nivel mediático, porque ella, para las grandes movilizaciones del 2019, ella se vestía de Pikachu y bailaba en las movilizaciones. Entonces pasó a ser como un ícono de las movilizaciones. Ajá. Y yo recuerdo, que estaba haciendo campaña en Puente Alto, en La Florida, en La Pintana, que son estas comunas que yo representaba, y mucha gente me decía, mira, si tú me caes bien, pero yo voy a votar por la tía Pikachu. Sí. Giovanna Grandón, la tía Pikachu, es una conductora de furgón escolar, no sé cómo le dirán acá, de transporte escolar. Claro. De la Liebre. Camiones escolares, Bueno, sí. exactamente. Y auxiliar para los niños de párvulos, de niños pequeños. Claro. Y ella fue una gran constituyente, tenía mucho sentido común, lograba generar acuerdos, no era de mi partido, era de otro grupo de independientes, pero yo de verdad me saco el sombrero por ella, fue una gran constituyente. Cuando vino todo este ataque a la convención y el valor de la convención se puso en cuestión, como diciendo que la convención había sido un grupo de gente que había peleado, que no, en fin, todo lo que pasó después, esta desvalorización de la forma. Yo recuerdo muy bien que todo lo que la gente apreciaba de Giovanna Grandón, de la tía Pikachu, para ser electa con muy buena votación como constituyente, era lo mismo que se argumentaba para decir cómo la tía Pikachu había llegado a ser constituyente. O la gente decía, yo quiero votar por ella porque ella es una señora que maneja un furgón, es como que fuera mi vecina, yo creo que mi vecina está escribiendo la Constitución. Lo que a mí me parece fantástico, porque yo creo que los lugares de representación popular, o sea, es algo que yo creo como política, digamos, sobre todo para algo como esto, ¿no? Escribir la Constitución tiene que ser un grupo de mezcla de gente, ¿no? Que represente a Chile en este caso. Y después, con la depreciación de la convención, la misma gente decía, no, pues no puede estar una señora que maneja un furgón escribiendo la Constitución. Entonces yo decía, ¿cómo es que pasamos de un péndulo a otro, no? Sí. Bueno, y eso es un poquito... Pues es que el trabajo de los medios y las redes sociales, hay muchos intereses y dinero que están dedicados a hacer este tipo de cambio psicológico. Pero, a ver, regresando al momento de gloria, porque de veras es muy importante valorarlo y entenderlo, porque no fue nada más que un partido ganó, que hubo movimientos sociales o movilizaciones callejeros, eso es lo normal, ¿no? Sino que se unieron las dos cosas, ¿no? El proceso político electoral junto con movilización social para generar una nueva constitución es casi la receta perfecta para el cambio progresista, eso es lo que todos soñamos. Y no solamente fue la forma, sino también el fondo. Sí. Lo que se logró en esa constitución, cuáles fueron algunos de los puntos de los cuales tú eres particularmente orgullosa y que se debe retomar como ejemplo. A ver, yo nombraría que esas tres cosas que para mí son fundamentales y que creo que tenían que ver, y por eso no es un enamoramiento con el texto, ¿no? Es más bien el por qué creo que se cumplió con el trabajo que se encomendó. O sea, nosotros llegamos a hacer un trabajo encomendado por la gente. Lo primero era cambiar la base de Chile, la base como institucional. Veníamos de un Estado neoliberal con una privatización de la vida, o sea, con esto que yo les decía, salud privada, educación privada, pensiones privadas, en fin. Y lo que cambiamos era esa institucionalidad. Y la Constitución, y esto me tocó en mi comisión, entonces me gustaba mucho eso, el artículo primero declaraba que Chile se convertía en un Estado social y democrático de derecho. Y ahí teníamos un cambio fundamental. ¿Qué decía antes? Antes no tenemos esa declaración en ninguna parte. Ninguna definición. Ninguna definición de ese tipo. Entonces, al establecer a Chile como un Estado social y lo que venía después, ¿no? En el capítulo primero, que es la de las bases constitucionales, o sea, lo que define al Estado, venía a robustecerse la definición que hacíamos de este Estado, que se iba a preocupar de las y los ciudadanos. ¿Sí? Eso era lo fundamental, esa definición del Estado, no del individuo, del Estado primero. Y el Estado iba a ser un Estado social. Esa era para mí la primera ganada de esta Constitución, que cambiaba radicalmente la forma en que nos íbamos a entender como Estado y ciudadanos. Entonces, eso era lo primero. Lo segundo, creo que era una Constitución que miraba el futuro, porque hablaba no solamente de esta relación del Estado, sino que hablaba del cambio climático, hablaba de los nuevos derechos laborales, pensando, por ejemplo, en la automatización del trabajo. Los Ubers también, por supuesto, informalidad. Hablaba de la salud en amplio, pensando en la salud no solamente de una persona enferma, sino en la salud pensando en las personas y las condiciones de vida.
Hoy día sabemos que la gente, dependiendo de dónde vive, también es la salud que tiene. La gente más pobre vive menos y se enferma más. Entonces, la salud no está separada de los barrios en que vives, de las condiciones en que trabajas. Entonces, le dábamos una mirada más moderna a lo que hablamos de salud, a lo que hablamos de barrio, a lo que hablamos de vivienda, y vamos conectando cuestiones que hoy día parece que están desconectadas. Entonces, había una mirada más de futuro, de ponernos al día en lo que se necesita establecer para vivienda, urbanización, conectividad, trabajo, educación, salud. Y eso me parecía que era interesante. Y a eso lo asociábamos con lo que viene, ¿no? Cambio climático, automatización del trabajo, en fin. Y lo tercero, que para mí es muy importante porque yo soy feminista, son los derechos nuestros como mujeres. Claro. Y creo que por primera vez hacíamos algo que era muy de avanzada sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos, sobre reconocer el trabajo no remunerado, hablar por primera vez en una constitución de un sistema nacional de cuidados, por ejemplo, y sobre eliminar los tipos de violencia a los que estamos sometidos las mujeres y niñas. Hasta recientemente, siglo XXI, el divorcio ni siquiera era permitido en Chile. El aborto ahora está permitido en algunos casos excepcionales, pero todavía está muy estrictamente controlado. Este paso es una verdadera revolución lo que estaban proponiendo, ¿no? Es una revolución, sí, cierto, pero creo que también obedece a discusiones y certezas que están ocurriendo en Chile. O sea, tampoco creo que, como muchos han dicho, ¿no?, que esta constitución iba por allá y que el pueblo de Chile está por acá. No. Yo sé que siempre hemos dicho que Chile es un país conservador, pero creo que sus élites son conservadoras. Claro. Y que la gente es mucho menos conservadora. Quizás hay discusiones que no se dan tan en profundidad o que no se dan con ciertos conceptos, pero creo que hoy día la sociedad chilena está en un camino de mucho más avanzada en estos temas, ¿no? Nuestras élites van mucho más atrás en los temas valóricos que lo que va a la misma sociedad. Creo que somos expertos en esconder muchos temas debajo de la alfombra y no enfrentarlos, y creo que la Constitución, de alguna manera, la propuesta se iba poniendo al día respecto a la sociedad. Y la victoria de Boric en esa elección tan polarizada en la segunda vuelta, Kast, Boric, izquierda, derecha, tan blanco y negro, demuestra que tienes razón, y tienes razón, que al final de cuentas hay esa conciencia de querer darle la vuelta, avanzar en la mayoría de los chilenos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay bueno, no sé, lo vamos a ir analizando, pero creo que hoy día hay una conciencia, sí, de ciertos temas y ciertos avances, y la gente está muy preocupada, por ejemplo, en general por el agua y lo que para el futuro. Quieren una mejor vida para sus hijos y para sus hijas, y hay mucha conciencia que esto tiene que ser un camino igualitario. Creo que también hay una conciencia de que hay cosas que son derechos y no favores, claro, ¿no? Que el Estado tiene que cumplir un rol mucho más importante, y así sucesivamente. Pero también creo que la mirada sobre todo esto, o la mirada de las elecciones, también tiene que ver con cuestiones muy coyunturales. Y que las redes sociales, los medios de comunicación, lo hacen más coyuntural todavía, ¿no? Claro. Creo que hoy día está pasando, y no sé si solo en nuestro país, en Chile, o en todos los países, y es un factor, que los temas coyunturales se comen de alguna manera a los temas más de fondo en las elecciones. Y creo que es un súper tema para analizar a propósito de los vaivenes electorales que hemos tenido muchos en Chile en el último tiempo, pero creo que la coyuntura muchas veces se va comiendo en las elecciones estos temas que son permanentes, de conversación más, yo diría más profunda, sobre efectivamente cuáles son los cambios que está cimentando de aquí a los próximos 20 años, o cuál es la coyuntura precisa y lo que necesita resolver de aquí al próximo mes. Y creo que ahí tenemos un terreno complejo hoy día para afrontar en Chile. Y así te pregunto, ¿sería la explicación, la manera de entender lo que ha ocurrido el último año, en términos de que de repente los grandes temas que estaban sobre la mesa, el pueblo tomando el constituyente y generando visión de futuro, fue reemplazado por un cortoplacismo? De repente se iba cambiando el foco del debate público, lo cual resulta en el rechazo de esta constitución tan bella que acabas de pintar para nosotros, y en segundo momento ya la nueva elección para el constituyente, en que ahora llega en primer lugar
justamente la coalición de Cast en términos de los redactores de la nueva Constitución. Pues muy rápido, en un año de repente se cambian las coordenadas, ¿no? Yo también creo que hay cosas que van por carriles separados. Creo que hay un cierto entendimiento de lo que es una constitución en Chile, independiente de los temas que entren, pero creo que hay un cierto entendimiento y hay una separación de las personas respecto a una elección presidencial, la constitución, aunque en estos años se ha ido mezclando todo porque tuvimos elección presidencial, constitucional, otra elección presidencial, todo entre medio, entonces costó diferenciarlo, pero... y en ese sentido creo que la propuesta constitucional levantó muchos temores en un Chile que vive permanentemente con muchos temores. Claro. Cuando yo decía que un sistema neoliberal no es solamente un sistema político, económico, sino también cultural, creo que es bien importante entender que Chile tiene una cultura neoliberal también, ¿no? Y esa cultura neoliberal hace que cada uno o cada una vaya por un camino muy individual en el desarrollo de su vida. El sistema neoliberal te fuerza un poco a eso. Cuando tú tienes sistemas que son privados de salud, privados de educación, donde siempre tienes que estar compitiendo para ver quién llega primero, para tomar su número, para ver quién llega primero, al que le den la cuota, a ver quién llega primero, una competencia permanente por esa gratuidad que se te escapa, no solamente a ti te tiene que ir mejor, sino que al del lado le tiene que ir peor, Claro. ¿no? Entonces hay una competencia permanente que hace que las personas se preocupen de su propio metro cuadrado y que no haya colectivo o idea de colectivizar, ¿no? Y eso creo que eso ejerció una presión grande al proyecto constitucional. Y yo lo viví haciendo campaña, voy a poner un ejemplo. Haciendo campaña muchas veces la gente me decía, bueno, pero ¿cómo la Constitución me soluciona mi problema? Y mi problema es este particular. Claro. ¿Cómo se me lo soluciona? Entonces era como, bueno, es que la Constitución no es para resolverle su problema, ¿no? La Constitución lo que viene es a cambiar una regla del juego general para después atender las soluciones particulares. Y eso era como, no es lo que yo quería que me atendiera mi problema Claro. particular. Entonces, de repente uno mira y a lo mejor nuestros grandes estallidos del último tiempo no fueron estallidos tan colectivos, y fue una serie de estallidos individuales, ¿no? Las personas que levantaban un cartel era para su pensión, para su problema de salud o para la educación de sus hijos. El individualismo del sistema neoliberal también juega en contra de pensar problemas en colectivo, soluciona nuestros problemas individuales. Y creo que ahí hay un tema pendiente también de aproximación, más allá de lo que pasó con los medios de comunicación, más allá de campañas muy grandes en contra de la convención, que también las hubo, ¿no? Pero creo que fueron terreno fértil para un país que se ha vuelto muy individual, que se ha vuelto muy cortoplacista, que quiere una solución como personalizada, que no le interesa el del lado, que quiere su propia forma. Y de hecho, una de las cuestiones con las que uno conversa es, y recuerdo alguna vez hacer una entrevista que alguien me dijo, pero yo quiero el derecho de pagar por la educación de mis hijos, ¿no? Y yo me quedé muy impresionada, ¿no? El derecho a pagar. Claro. Como un derecho, o sea, en el sentido de que hay un malentendido mérito de yo me diferencio del resto porque yo pago algo. Cuando yo pago tengo un mejor servicio. O sea, hay un efecto de un sistema neoliberal de tantos años en la sociedad chilena. Claro. Eso a nivel constitucional. Respecto a las otras elecciones, creo que hay una espiral de insatisfacción y de destitución que hemos estado viviendo los últimos años en Chile, que tiene mucho que ver con esto mismo, con un descrédito de la política, con un distanciamiento de la política. Entonces las personas están en una espiral de buscar permanentemente algo nuevo o algo en oposición a. Y ¿no? un año de gobierno ya se les hace viejo, o sea, ya Bueno, con los tiempos tan rápidos, es una cosa increíble lo que estás diciendo. ¿Sí? es un poco así. Las últimas elecciones, hemos tenido 3 elecciones a propósito del estallido de las elecciones convencionales, después de las parlamentarias, de las presidenciales, ahora último con el nuevo proceso constituyente, que hemos tenido un tren de elecciones, pero brutal en los últimos, diría, 3 años, ¿no? Y si uno analiza el tren de elecciones en global, no en particular, en global, vemos que las personas van pendularmente saltando de un grupo político a otro. Mira. Incluso podemos incorporar el Frente Amplio en un principio, ¿no?
pueden haber votado Frente Amplio en un momento, después se votó la lista de independientes, la lista del pueblo que se llamó en ese momento, pero triunfó grandemente. Después el Partido de la Gente, que era un partido nuevo, que ahora ya no sacó casi ningún voto en la última elección. Después se pasó a los republicanos, que es extrema derecha, pero antes se había votado el presidente Boric, que es un partido que se define de izquierda, como el Frente Amplio, no centro-izquierda. Entonces, es una votación muy pendular. Impresionante. Creo que ha sido mucha información en poco rato, perdón por eso. No, pero maravilloso. Muchas gracias por tu enorme generosidad, querida Beatriz. La verdad es que nos estás dando una clase sobre la política chilena contemporánea, pero te interrumpo un segundito porque vamos a un segundo corte y regresamos. No se vayan. Aquí estamos hablando de América Latina, de Chile, de la democracia y del cambio social. No se vayan. Aquí seguimos, muchas gracias por estar con nosotros, gracias estimada embajadora Beatriz por acompañarnos. Fascinante cátedra sobre la historia reciente de Chile que nos estás compartiendo. Ahora estamos en un momento pues, difícil, ¿no? Toda esa efervescencia empieza a pasar, empiezan a entrar en acción algunos rasgos históricos de individualismo, de estas prácticas culturales que surgen de la época de Pinochet, el autoritarismo, pero esto que dices, el ciclo destituyente, me parece interesante que llega a Boric como voto de protesta en contra del viejo sistema y ahora la gente ya está votando casi bueno, una parte en contra de su propio presidente que ellos pusieron ahí, ¿no? Entonces esto es como impaciencia ciudadana, ¿no? Que también es signo de sus tiempos de las redes y de lo que tú mismo dices, ¿no? Siempre lo coyuntural por encima de lo estructural. Hay otro elemento fascinante que es que ustedes tienen no reelección como en México, pero también los periodos no son de 6 años, sino de 4. Sí, o sea, muy Boric cortos. Tiene 4 años, podrá regresar después, como lo hizo en su momento Piñera, Bachelet, etcétera, pero ahorita son 4 años para hacer historia y ¿cuáles son los retos más importantes de próximos años? Y como embajadora, hemos estado hablando contigo como periodista, básicamente ahora como embajadora, ¿cuáles son tus proyectos para México? ¿Cómo podemos apoyar o qué visión tienes? Sí. Bueno, el presidente creo que tiene retos muy grandes y los dejó claros cuando llegó. Era un gobierno que se planteaba como un gobierno para hacer cambios estructurales y iba muy de la mano con la idea del cambio constitucional. Bueno, el primer proyecto fracasó, en el sentido, quizás la palabra fracaso es muy fuerte, yo la digo porque yo fui parte y lo siento como un fracaso, pero hay un nuevo proceso constituyente en marcha, es distinto, tiene otras formas, más regulado, pero hay un nuevo proceso constituyente en marcha y creo que la idea es que este proceso pueda acompañar algunos de estos cambios estructurales que queremos en educación, salud, en fin, eso es parte del programa con el que el presidente llega al gobierno. Pero este gobierno se ha encontrado con un cruce bien complejo, que creo que afecta a todos los gobiernos del mundo hoy día, ¿no? Viene saliendo de una pandemia que involucra muchos cambios económicos, muchos problemas económicos, pero también un problema que está afectando al mundo entero y que va a seguir en aumento, no va a decrecer por razones distintas. Pueden ser económicas, pueden ser climáticas, en fin, que es la migración. Y eso ha provocado también una tensión muy fuerte en Chile. Los temas de migración, ha habido un incremento de los temas de la delincuencia en Chile, como no lo habíamos visto antes. Entonces, todo eso ha generado una especie como de caldo muy complejo para el gobierno hoy día. Y bueno, y el gobierno ha tenido que hacerse cargo de todo esto. Entonces ha ido modificando y cambiando quizás prioridades en cuanto a enfrentar los temas que había puesto en agenda como parte de su propio programa. Y ahí están, creo yo, los grandes desafíos del gobierno del presidente hoy día. Respecto a México, creo que para Chile y mi nombramiento como embajadora de Chile en México tiene que ver con una misión en específico, ¿no? El presidente cuando me llama y me dice, mira, me gustaría que fueras a México a ser la embajadora, es primera mujer que es embajadora de México y para mí eso es muy importante. Siempre había habido embajadores. Soy la primera embajadora. Muy bien, pues un aplauso para eso. Yo estoy contenta de que sea así, pero me vine con una misión en específico y esa misión tiene que ver con acrecentar
de manera mucho más concreta este gran lazo de hermandad que tenemos con México. México es un país que queremos mucho por muchas razones, ¿no? Siempre ha habido buenas relaciones, pero además fue un lugar de acogida en un momento de gran impacto para Chile y de gran terror y angustia, como fue el golpe de hace 50 años. México recibió a un exilio muy importante, de hecho la familia Allende fue exiliada acá en México. Claro. Y llegaron también muchos académicos, muchos formadores. De hecho, hay mucha gente que fue formada en la misma UNAM, en otras universidades también. Formaron a muchos mexicanos y mexicanas y hay un recuerdo muy importante de eso también en México. Es muy bonito porque siempre me lo hacen presente también, personas que me dicen, oye, a mí me hizo clases un académico chileno o una académica chilena, en fin. Entonces, la idea es no solamente quedarnos como en el recuerdo de algo o en una huella cultural de algo o académica, sino acrecentar los lazos políticos que tenemos con México, los lazos comerciales que tenemos con México, que han ido aumentando, pero que no son tan grandes como podrían ser, los lazos culturales que tenemos con México también y que tienen que ver con nuestra latinidad también, y sentirnos más cerca pese a que estamos quizás en los extremos de América Latina. Entonces la idea es también desembarcar en ese sentido. Muchas veces los intercambios con los países de repente se vuelven un poquito solo comerciales, ¿no? Claro. Y estamos pendientes como de la balanza comercial, si crece, si no crece. Y sí, es un tema muy importante, pero hay muchos temas políticos que también lo son. Hoy día enfrentamos cuestiones similares. Yo he estado saliendo de Ciudad de México, que es una de las misiones, ir a distintos estados, y nos damos cuenta que tenemos muchas cosas en común con varios estados. Por ejemplo, el tema del agua. Por ejemplo, el tema de, para nosotros, la descentralización, por ejemplo. En otros casos también la participación de la mujer, la ruralidad, y qué pasa cuando la ruralidad sufre una serie de problemas a propósito de lo que pasa hoy día con las grandes urbes, el tránsito, el flujo en las grandes urbes, los shocks de calor ahora que la temperatura está subiendo en las ciudades, y bueno, una serie de temas que podemos seguir desarrollando en conjunto. Los incendios forestales, a propósito de la ayuda que envió México a Chile a propósito de los incendios forestales que nos afectaron. Hay una serie de temas que podemos trabajar en conjunto. Ya lo hacemos porque tenemos un fondo de cooperación y la idea es seguir, a propósito de esta vía multilateral, acrecentando esta investigación y estos pasos en conjunto que podemos dar entre un país y otro. Pues cuenta con el apoyo de la UNAM, la máxima casa de estudios, nos gusta decirlo, que sí lo es, un centro de pensamiento, de análisis, y nos parece muy interesante justo tener una embajadora y un gobierno con esta vocación, porque efectivamente, bueno, uno quisiera pensar que históricamente la diplomacia era más político-cultural y ahora como se ha ido degradando en la cuestión más económica, igual es una nostalgia, ¿no? En el pasado también era más colonial abiertamente. Pero hay una oportunidad, eso de la diplomacia social, cultural, universitaria, popular, es muy importante. Luego no hay tiempo ni recursos para eso, entonces esta visión la valoramos muchísimo. Efectivamente hay grandes lazos de los pueblos. Aquí en la UNAM recibimos muchos colegas de Chile. Tenemos muchos colegas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Uno de los colegas que ve este programa cada domingo, estoy seguro que nos está viendo, Jorge Wittker, no sé si lo ubicas. Él era muy cercano a Allende en su momento, llegó aquí en 73, 74, colega muy distinguido, y hay muchos más otros personas que con este cambio político en México y Chile podemos, yo creo que sacarle mucho jugo. Hay otro gran tema que es el litio. Ah, sí. ¿Qué vamos a hacer para juntos defender la soberanía y avanzar? Ustedes tienen más que nosotros. Nosotros también en México hemos tenido unos descubrimientos impresionantes de reservas de litio. Hay una nueva ley, no se pudo hacerlo de forma constitucional, pero una gran voluntad de este gobierno de defender la soberanía en esta materia, así como lo hemos hecho con el petróleo. No sé si tengas alguna reflexión sobre ese tema. Bueno, absolutamente. De hecho, creo que a propósito de esos temas en conjunto que podemos tener, hace muy poquito el presidente chileno, el presidente Gabriel Boric, anunció el Plan Nacional de Litio. Y es muy interesante esto a propósito de un tema que en Chile siempre ha sido debate, ¿no? Todos los minerales, toda la minería, ¿no? De Chile son de propiedad de Chile.
Esto fue algo que se decretó después de la nacionalización del cobre y así ha sido. Eso fue algo que heredamos de Salvador Allende en su momento y que nadie lo ha discutido porque hoy día todos los minerales de Chile son de Chile. Muchos están concesionados hoy día y hay una discusión y puede haber, y hay tensiones al respecto por la minería del cobre, que es uno de las grandes entradas que tiene Chile a propósito de su exportación. Y hoy día el litio estaba en esa tensión, o está en esa tensión porque es hoy día uno de los grandes, de las grandes exportaciones chilenas y uno de los grandes temas a tratar a propósito de tecnología e innovación y temas de futuro. Y el presidente anuncia un Plan Nacional del Litio y para crear la Empresa Nacional del Litio, que por supuesto va a contar con manos de privados porque la idea es que se haga ahí una actividad conjunta entre lo público y lo privado. Y se genera también toda una discusión en Chile respecto a si debería haber una empresa nacional del litio, tal como existe Codelco, que es la empresa nacional del cobre. Y creo que es muy interesante esa posición a propósito de lo que puede pasar en otros países de América Latina respecto a sus propios recursos naturales. Y es un poco la discusión que pueden tener y que tienen en México respecto a la empresa nacional del litio de acá, a cómo se explota, a lo que se está pensando y de qué manera abordarlo. Y creo que esos intercambios entre países son muy, muy importantes. Pero es muy interesante esto, que al final de cuentas, tantas décadas del neoliberalismo más agresivo, más fuerte en Chile, nunca se atrevió a privatizar el cobre. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo se mantuvo todavía ese nacionalismo económico? Bueno, pues le convenía, supongo, al gobierno tener los ingresos. Sí, claro. Pero por eso. O sea, creo que si bien siempre ha habido algún interés de ciertos sectores que llegan a estar en algo del poder dentro del Parlamento, nunca, porque creo que sería una medida absolutamente impopular, porque creo que si tú le preguntas a los chilenos en una encuesta callejera, creo que te encontrarías, no sé si habría alguien en la calle que dijera sí, privaticemos el cobre. Porque hay una conciencia nacional, y yo creo que eso es muy interesante, una conciencia nacional de que la minería, de que el cobre es chileno. Claro. Una conciencia nacional de que lo que está en la tierra es de todos los chilenos. Más allá de lo que hay hoy día, y hay una discusión también abierta respecto a cuánto realmente es de Chile por el tipo de explotación, las concesiones, en fin, ese ya es otro tema, pero efectivamente una de las grandes de eso como del corazón chileno es el cobre, el cobre de Chile. Es ¿no? como el petróleo para México. Yo me imagino que es un poco lo mismo, ¿no? Fue el gran error de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, es intentar privatizar, y sí lograron en parte privatizar el petróleo, y ese fue uno de los motivos por lo cual la población respondió y dijo, no, aquí necesitamos un gobernante que cuide estos principios históricos de soberanía nacional, y viene la elección de Andrés Manuel en 2018. Boric también, de manera muy valiente, ha intentado promover una reforma fiscal que no se aprobó ahora, pero ¿qué decía esa propuesta? ¿Y sigue vigente, posible para el futuro? A ver, mi opinión personal, yo suscríbame al programa del presidente, es que creo que corresponde hacer una reforma tributaria. Creo que la reforma tributaria además era muy interesante, o la que se presentó era muy interesante, por nuestras leyes. Al rechazarse de la manera que se rechazó, no se puede presentar hasta en un año más. ¿En serio? Así es. Entonces, tenemos hasta un año más. ¿Y qué decía la reforma concretamente? Es muy interesante porque lo que buscaba era, evidentemente, subir impuestos a las empresas. Y lo que buscaba además era cerrar una serie de fugas de impuestos por otros lados, de manera muy inteligente. Las reformas tributarias no son tan simples de hacer. Hay toda una ingeniería que hay que hacer en las reformas tributarias para no terminar perjudicando o perdiendo más en el camino, ¿no? Entonces, el ministro de Hacienda, tenemos un ministro de Hacienda que ha trabajado en el Banco Central, entonces conoce muy bien de esta macro forma ingenieril de tributo y la explicó de manera muy genial. Entonces, lo que tenía tres grandes fórmulas la reforma, que yo creo que atacaba muy bien el tema. Subía efectivamente el impuesto a las grandes fortunas del país, porque estaba muy localizado en las grandes fortunas, o sea, la gente que gana un sueldo muy alto y las grandes empresas que pertenecen a las familias más ricas. Entonces, eran impuestos para las grandes fortunas del país. Lo segundo era que cerraba
todas estas fugas que hay de impuestos cuando hay todos estos beneficios tributarios que finalmente son beneficios tributarios solo para los grandes. Como aquí hay un mecanismo que se llama la consolidación fiscal, por ejemplo. Si tienes varias empresas y tienes pérdidas en una y ganancia en otro, puedes cancelar las ganancias con las pérdidas, ese tipo de cosas que se han ido cerrando justamente con el gobierno de Exacto, o esto de que ¿no? compras lo voy a decir muy en bruto, ¿no? Que compras una empresa fantasma y esa Exacto. tiene pérdidas, entonces pues Eso, ahí está. ese tipo de cosas. Bueno, se iban cerrando todos esos espacios que hay muchas veces, esta como ingeniería tributaria que se hace para pagar menos impuestos. Se cerraban muchas de esas, entonces se iba a recaudar, el cálculo de recaudación mayor era muy bueno y estaba muy bien planificado ese cierre de fugas de impuestos. Eso era lo segundo. Y lo tercero, beneficiaba de manera muy extraordinaria a las pequeñas y medianas empresas. Y eso era muy bueno para Chile porque las que han sufrido más todo el tiempo de pandemia y que les ha costado mucho recuperarse, y si bien no dan la mayoría de empleo, pero sí dan por lo menos el 50% de empleo en Chile, son las pequeñas y medianas. Entonces, ellas iban a ver muy beneficiadas a propósito de la reforma tributaria porque la reforma les facilitaba mucho la rendición tributaria. Entonces, tenía esas dos patas porque cuando te facilita la rendición tributaria, tú tributas más, porque es más fácil y es menos fácil que te vayas por el lado en el fondo. Entonces, tenía esas tres fórmulas grandes y lamentablemente se rechazó. Y se rechazó por también, como decimos nosotros en Chile, un gallito político, ¿no? A ver, cuéntame, ¿qué era? ¿Se activaron los oligarcas, las empresas de medio de comunicación o cómo lo lograron? Creo que se perdió por 2 votos. ¿2 votos? Por dos votos. Qué cardíaco. Sí, no, sí fue, porque todos pensaban que se iba a aprobar. Yo digo que fue un gallito político, que es cuando se hace como fuerza política, ¿no? Básicamente porque había mucha intención de las autoridades del Ministerio de Hacienda por acoger todas las objeciones y todas las dudas que se instalaron. Y se trabajó en el Congreso muchos meses para ir respondiendo a todas las dudas y acogiendo lo que se podía acoger, por supuesto, sin desnaturalizar el proyecto, desde la oposición para ir acogiendo lo que se decía. Y se trabajó arduamente para ir acogiendo. Entonces, finalmente, la votación fue en bloque, ¿no? El bloque de oposición dijo no, el bloque a favor dijo, el bloque más de gobierno dijo sí, y fue una votación bien en bloque, sobre todo pensando que esa reforma tributaria lo que iba a permitir era una gran reforma para iniciar un sistema de cuidados que iba a beneficiar a todas las familias chilenas, que iba a beneficiar para una intensificación de ir aumentando los salarios y para una serie de reformas que iban en directa relación con derechos de las personas que lo pasan mal. Como decías, lo que pide y necesita la gente, ¿cómo vas a resolver mis problemas aquí y ahora? Más rápido, más concreto. Y con este tipo de reforma lo pudo haber hecho, es justamente lo que no quería la oposición, que pudieran tener esa capacidad de resolver los problemas, o sea, politiquería, ¿no? Buscando lo suyo en lugar de ver el interés. Fue una mala noticia, pero se está buscando otras formas, pero y lo más probable es que se vuelva a presentar la reforma con algunas modificaciones en un tiempo más. Nos queda muy poquito, un minutito. ¿Vas a regresar al periodismo eventualmente o ya te gustó la política? A ver, yo desde el periodismo siempre dije que todos y todas somos políticos. Mucha gente dice, no, yo soy apolítico. Bueno, eso, señora, señor, no existe. Todos somos políticos, todos somos políticas, todos tenemos una intencionalidad en esos temas. Entonces yo siempre me considero una actora política. Me encantaría regresar al periodismo porque me gusta mucho. No sé si podré en algún momento, de nuevo, pero yo sigo siendo y seguiré siendo después una militante del partido. Creo mucho en el Frente Amplio y lo que piensa. Y siempre, siempre militante feminista, eso sí. Eso, pues muchísimas gracias. A ti, John, lo pasé muy bien. Queridísima, pues nosotros aprendimos mucho de ti. Muchísimas gracias. Gracias por eso. Espero que regreses pronto y mucho éxito en esta labor como embajadora y todo el apoyo desde México a favor de estos procesos de cambio en Chile. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti y gracias a nuestro muy amable público que nos sigue todas las semanas aquí en Diálogos por Democracia de TV UNAM. Te esperamos de nuevo en 8 días.